Buenas noches, feliz año. Son las palabras de Nicolás Maduro en su llegada al centro de detención de la DEA en Nueva York, donde ha pasado su primera noche luego de ser capturado junto a su esposa en el marco de la operación militar Resolución Absoluta de Estados Unidos en Caracas. Allí en Nueva York, Maduro enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo. Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el sábado que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada. Una decisión que parece apoyar el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país no desplegará soldados en suelo venezolano siempre y cuando Rodríguez haga lo que Washington quiere. De lo contrario, dice Trump, las fuerzas estadounidenses estarán listas para ejecutar un nuevo ataque mucho mayor. Palabras textuales. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les acompaña Carol Guerrero desde Berlín. Y antes de valorar con dos expertos el impacto y las consecuencias que pueden acarrear estas capturas de Nicolás Maduro y su esposa, vamos a Caracas con la periodista Elizabeth Hostos para conocer detalles de la situación que se vive allí en Venezuela. Elizabeth, gracias por estar con nosotros y por favor cuéntanos cuál es la situación allí en Caracas y en el resto del país. ¿Ha habido algún tipo de manifestación en favor o en contra de esta captura de Nicolás Maduro y su esposa? Hola, Carol, un gran saludo a ti y a tu audiencia. En Venezuela, desde la madrugada del día sábado, hay bastante tensión en las calles de todo el país por cuanto esta operación de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro fue bastante disruptiva para unos e inesperada para otros. No ha habido manifestaciones masivas ni a favor ni en contra de la detención del líder bolivariano. Lo que sí hay es una tensión absoluta, las calles absolutamente vacías, se han hecho recorridos por Caracas, también hemos contactado con colegas periodistas en el interior del país y todo ha sido bastante tranquilo, un principio de año como que con mucha tensión, pero también con la gente resguardándose en casa, no han ido a trabajar. Hay compras masivas en supermercados. Esos son los sitios donde se ha visto más concentración de gente cargando combustible, comprando agua potable. Sigue la situación de mucha calma, mucha tensión en las calles de Caracas en la madrugada y no se ha visto ningún tipo de manifestación hasta el presente, Carol. Elizabeth, ¿cómo han sido recibidas allá en Caracas las declaraciones del presidente Donald Trump en torno a que Estados Unidos llevará las riendas de Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa? Bueno, realmente estas declaraciones del presidente Trump no gustaron, por supuesto, en la sociedad venezolana, en una capa social bien importante, porque a pesar de que la gente está en casa resguardada, en redes sociales han estallado toda suerte de respuestas ante esa situación, por cuanto se supone que los conflictos políticos deberían ser dirimidos por los venezolanos. No obstante, al intervenir Estados Unidos con esta extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, este país es un actor importante en cuanto a los procesos de transición que se supone que vienen para Venezuela, pero por supuesto no es fueron frases recibidas con alegría o entusiasmo por mucha gente, quizá en el exilio venezolano, en donde está como que la parte más dura desde el punto de vista ideológico, pudieron haber recibido con beneplácito estas declaraciones, pero por lo menos por lo que se sabe en Venezuela, ha sido como que un balde de agua fría este tipo de declaración tan directa, tan taxativa en relación con lo que puede pasar en Venezuela. Elizabeth, además, Donald Trump expresó también que Estados Unidos no desplegará soldados venezolanos si Delcy Rodríguez, quien pasa a ocupar el lugar de Nicolás Maduro, hace lo que Washington quiere. ¿Se ha mostrado dispuesta Delcy Rodríguez a hacer lo que Trump quiere? Realmente, si nos ponemos a analizar las declaraciones de Delcy Rodríguez de ayer en una locución al país, en donde abiertamente señala que está enfrentada al gobierno de los Estados Unidos, en donde exige fe de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, en donde rechaza la acción de extracción quirúrgica, como llamaría Trump la actuación en contra de Maduro. Por supuesto que no se vislumbra un panorama de conciliación entre Trump y Delcy Rodríguez, porque
De hecho, ella en la madrugada del día sábado no había aparecido en los medios públicos para hacer algún tipo de pronunciamiento, solamente una llamada que hizo al canal estatal venezolana de televisión. Se especuló que estaba en Rusia, eso también lo desmintió el Kremlin. Luego aparece cerca de las 2 de la tarde hora Caracas del día sábado, con un discurso bastante encendido, bastante antiimperialista, recordando la retórica de los años 60 en contra de los Estados Unidos. Y esta Delcy Rodríguez de ayer difícilmente tenga algún tipo de acuerdo con el Donald Trump de ayer, Carol. A propósito de Delcy Rodríguez, el llamado caucus venezolano estadounidense ha dicho desde Florida que ella es más terrible que Maduro. ¿Hay hechos que justifiquen o que expliquen estas declaraciones? Bueno, en realidad esta es una sentencia bastante fuerte del caucus en Estados Unidos. Realmente suponemos que se interpretó la situación del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo una interpretación de dibujo libre, diríamos, del artículo 234 de la Constitución de Venezuela, en donde se establecen las ausencias presidenciales. Claramente la Carta Magna venezolana señala que durante 90 días se puede declarar la falta temporal del presidente de la República. Tiene que pasar esa decisión por la Asamblea Nacional, no por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta falta temporal pudiese extenderse 90 días más, o sea, 180 días o 6 meses. En caso de que el presidente no se incorporase a su cargo, por el motivo que fuese, la falta sería absoluta y el vicepresidente o vicepresidenta en funciones tendría que llamar en un lapso de un mes a elecciones. En este caso, el artículo 234 tuvo una interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora la ausencia de Maduro es forzosa y hasta que Maduro no aparezca en Venezuela, esta ausencia forzosa, entonces la tiene que suplir Delcy Rodríguez. Esto fue anoche y también causó bastante estupefacción entre la sociedad venezolana porque es una decisión que da un giro a este asunto político, por cuanto ya no estaría el escenario electoral o el escenario de un gobierno de transición consensuado con la oposición venezolana, sino que seguiría el movimiento chavista amparado en el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, esta decisión no ha pasado por la Asamblea Nacional. Se estima que para el lunes 5, Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional juramentándose como presidenta encargada y se declara la ausencia forzosa de Nicolás Maduro. Y Carol, estamos claros que Maduro no va a volver en los próximos años a Venezuela porque son acusaciones muy fuertes. Está en los Estados Unidos atendiendo una causa en Nueva York. Y Donald Trump no es Joe Biden. Donald Trump no va a devolver a Maduro en un tipo de negociaciones, no habría nada que negociar. Entonces, es una situación que involucra a Delcy Rodríguez como mujer fuerte de Venezuela en los próximos meses, en las próximas semanas. Entonces, es algo que hay que estar muy pendientes de monitoreo, Carol. Claro que sí, así estaremos, Elizabeth. Antes de despedirte, hemos visto imágenes de la llegada de Maduro y su esposa a Nueva York. ¿Hay reacciones ahí en Venezuela a estos videos y fotos que ha publicado Washington? Sí, claro, es la noticia internacional, es la noticia obviamente nacional. Ha habido toda suerte de comentarios a favor, en contra. Hay gente incluso que adversa a Maduro que no estuvo de acuerdo con la presentación del líder bolivariano, por ejemplo, con los ojos vendados, el tema de exposición mediática, pero bueno, eso forma parte de la dinámica. Obviamente en Venezuela es una noticia que puede generar apoyo, rechazo. En todo caso, el venezolano está muy pendiente de lo que está pasando. Algo inédito, que un presidente sea acusado de narcotráfico y sea expuesto ante las cámaras. Pero bueno, es la realidad política y es lo que tiene que asumir Nicolás Maduro en los próximos años, presumimos. Así es, Elizabeth Hostos desde Caracas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y vamos ahora a Estados Unidos. Saludamos en el estado de Georgia al ex embajador estadounidense en Venezuela, Charles Shapiro, y en Florida al coronel retirado del ejército estadounidense y asesor legal del Comando Sur entre los años 2000 y 2003,
Manuel Superviel. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Señor Shapiro, ¿cómo valora usted esta operación de Estados Unidos en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa? Bueno, o sea, Maduro era un presidente ilegítimo. No antepasado. Entonces, los Estados Unidos mandó una operación de militares que sacó a Maduro y a su señora Cilia Flores, quien es diputada en la Asamblea Nacional, y los llevaron a Nueva York para ponerles antes de una corte de justicia por sus supuestos crímenes. Pero, hubo una celebración dentro del mundo venezolano, alrededor del mundo, o sea, en Madrid, Caracas, Buenos Aires, Santiago, hasta aquí en Atlanta, Georgia, donde no hay tantos venezolanos, me imagino, coronel, de que también en Miami, que hubo manifestaciones de celebración en las calles. Pero ayer, en su conferencia de prensa, el presidente Trump anunció primero la salida de Maduro, pero segundo que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, iba a gobernar el país como presidenta y que los Estados Unidos iba a ser el jefe. A llevar las riendas, ¿no? A llevar las riendas del país. A tomar las decisiones en Venezuela. Y también dijo una cosa muy importante, que María Corina Machado no tenía el respeto del pueblo venezolano para gobernar. Entonces, esa actitud de ignorar la importancia de María Corina, dentro de la oposición venezolana, fue, en mi opinión, un error garrafal. Ya. Bueno, antes de hablar un poco más de lo que expresó ayer el presidente Donald Trump, le quisiera preguntar al coronel Superviel cuál es su valoración desde el punto de vista militar y si es posible también desde el punto de vista político de esta operación llevada a cabo en Venezuela. Bueno, desde el punto militar, esta operación, la verdad es que fue extraordinaria en el sentido de que nunca se había combinado tantas diferentes ramas de poder, vamos a decir, o fuerzas, no solamente militar, pero la CIA obviamente participó mucho en preparar todo esto. Y acuérdate, el gobierno americano tenía $50 millones que había aprobado para ayudar con la captura. Así que dinero había para comprar los diferentes funcionarios y los que estaban ahí para proteger a Maduro, para esencialmente capturarlo ellos y entregárselo a la fuerza de Delta cuando ya llegaron. Pero también la parte militar era una coordinación extraordinaria, 150 aviones o más, todos llegando ahí para su misión particular de prevenir la comunicación entre las fuerzas venezolanas, prevenir que hubiera habido algún tipo de contramedidas contra los aviones, etc. Y no solamente militares, pero también habían agentes del FBI, de la DEA, etc. para la parte de captura. Cuando ya los Delta lo agarraron, se los entregaron inmediatamente ahí mismo en el palacio a los oficiales del FBI. Así que todo esto en realidad fue muy impresionante y también hubo mínimo daño colateral a civiles o a otras partes de Venezuela. Fue una sorpresa. Esto fue porque pudieron practicar por semanas y semanas en detalle cómo hacer todo esto. Así que esa es la parte militar. En la parte política, yo miro vamos a decir, dos áreas. Una es la parte internacional y el sector doméstico en Estados Unidos.
en la parte internacional, esto representa algo ya que hemos estado caminando en esa dirección, pero vamos a decir que es esencialmente que el país o la nación que tenga la fuerza militar capaz para hacer algo lo puede hacer. Y esto, si yo fuera hoy en día un ciudadano de Taiwán, estaría muy preocupado. Si fuera siguiendo alguien de Ucrania o alguien de Centro Asia, donde los rusos tengan algún tipo de problema, también muy preocupante. Porque esencialmente la orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que conocemos como esencialmente las Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad que supuestamente hace que cualquier tipo de conflicto armado es ilegal. Entonces ya entre las acciones de Rusia en Ucrania, entre las acciones hoy en día Estados Unidos en Venezuela, aunque obvio que Maduro no era un gobierno legítimo, ilegítimo, brutal y todo lo demás. Pero eso también no debe de justificar este tipo de acción en la parte internacional y yo creo que va a haber mucha reacción negativa de la comunidad internacional. Y de la parte doméstica de Estados Unidos, hay que primero que nada pensar cómo es que esta acción va a ayudar al ciudadano americano, cómo esto le va a aliviar sus preocupaciones de su economía, de si tienen para pagar la renta, etcétera. Y también el Congreso. Es que la Constitución de los Estados Unidos requiere que el Congreso sea el que tome este tipo de decisión de atacar otro país o no. Es una cosa reaccionar si somos atacados, pero esto fue planificado por meses y al fin del día los oficiales aparentemente del gobierno americano no le dieron toda la versión completa a los congresistas cuando estuvieron hablando con ellos. Así que bastante preocupante desde dos puntos políticos, el internacional y el nacional. Coronel Supervielle, a propósito de esas reacciones de las que usted habla, pues es que ya hemos visto y escuchado muchas en todo el mundo en torno a esta operación llamada Resolución Absoluta. Por ejemplo, la ONU y la Unión Europea pues hacen referencia al respeto del derecho internacional, mientras que, por ejemplo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla de una legítima intervención defensiva. ¿Cómo interpreta usted estas diferentes reacciones? ¿Cree que tiene algo esta operación de una legítima intervención defensiva? Yo creo que depende del punto de vista del político, viéndolo del punto político. En otras palabras, que la ley es la ley y los hechos son los hechos. Como abogado, me entrenaron de mirar las cosas de la manera más objetiva posible. Eso se lleva a una corte, etcétera. Pero si en esta situación la parte legal, vamos a decir, no hay, vamos a decir, yo no veo una justificación para llegar a ese país, sacar a esta persona, aunque sea lo peor de lo peor, y encima decir que ahora los Estados Unidos va a ser el que va a, como dice el presidente, run the country, mandar ahí en ese país. Y si van a seguir utilizando los mismos oficiales que eran los del grupo de Maduro, entonces hay que preguntarse qué en realidad va a cambiar para el pueblo venezolano. Y decir que la señora Machado no era popular dentro de Venezuela, eso yo también no lo veo como algo que se refleja en la realidad de las elecciones que ocurrieron en el 2024. Así que esto está bastante preocupante en términos de cómo va a preceder esto, cómo va a seguir hacia el futuro y qué va a preocupar a otros países en la región del hemisferio occidental. Señor Shapiro, ¿cómo lo valora usted? ¿Cree que se trata de que ha sido una operación legítima o una intervención defensiva, como lo ha expresado la primera ministra Giorgia Meloni? Bueno, primero no soy abogado. Entonces, legítimo o ilegítimo es una cosa para los abogados. Pero los aliados de los Estados Unidos no apoyan, obviamente con la excepción de la señora Meloni, o sea, no apoyan esta operación. O sea,
ni los aliados europeos, ni Canadá, y mucho menos los países latinoamericanos van a apoyar eso. O sea, los Estados Unidos van a necesitar la ayuda para reconstruir las instituciones democráticas en Venezuela, para recuperar la economía en Venezuela y para arrancar la industria petrolera en Venezuela. Va a requerir mucho dinero, mucho tiempo, muchos peritos para hacerlo. Y bueno, estamos aquí actuando unilateralmente. Y como dijo el coronel, nos hemos echado el sistema que nosotros, los aliados, construimos después de la Segunda Guerra Mundial, que es un sistema de orden con reglas y sobre el comercio, sobre la política entre naciones. Y ahora hemos desechado todo ese sistema. Y ese, en mi opinión, a lo largo va a perjudicar a los Estados Unidos mismos. Trump habló de un mundo de áreas de influencia, o sea, hablando de la doctrina Monroe, ¿verdad? Que nosotros tenemos derecho de mandar en este hemisferio porque es nuestro hemisferio. Y ese le da a Rusia y a China el mismo derecho de operar sin constricciones, sin reglas en Asia del Este y en la zona alrededor de Rusia. Entonces, es sumamente preocupante. A propósito de lo que expresó anoche el presidente Donald Trump, él también dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición pacífica. Señor Shapiro, ¿cómo funcionaría entonces este gobierno, digamos, de alguna manera, cuyas riendas va a tener Estados Unidos? Ni idea. O sea, obviamente él tenía la idea de gobernar a través de Delcy Rodríguez. Bueno, Delcy Rodríguez era una fecha del chavismo por más de 25 años. O sea, ella era una de las personas más leales y ella dio una conferencia de prensa anoche diciendo que ella no era el presidente, sino el presidente interino, que el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Y a su lado, el ministro de Defensa, Padrino, el general Padrino y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el tipo fuerte del chavismo. Sí, coronel Supervielle, anoche el secretario de Transporte Sean Duffy anunció que las compañías aéreas estadounidenses vuelven a tener autorización para sobrevolar el Caribe. ¿Esto se puede interpretar como que Washington ya tiene todo bajo control en esta zona? Bueno, una cosa es volar sobre el Caribe, otra cosa es volar sobre Venezuela. Así que yo si fuera el CEO de una empresa americana aeronave, estaría muy preocupado poder enviar mis aviones por encima de Venezuela. Así que, no sé, mira, eso es como tratar de dar asegurancias que ya está todo bajo control, pero van a arriesgar las empresas americanas las vidas de los pasajeros con esas palabras del secretario de Transporte. Yo lo dudo. Bueno, tanto usted, coronel, como el señor Shapiro me han hablado de la sorpresa, por lo menos, que les ha generado estas declaraciones que hizo el presidente Donald Trump en torno a María Corina Machado. Textualmente, lo que dijo el presidente Donald Trump es que, básicamente, según él, pues ella no tiene el apoyo ni el respeto para gobernar Venezuela. Coronel, ¿usted cómo interpreta estas palabras del presidente Donald Trump? Bueno, mira, para ser sincero, yo creo que hasta cierto punto el presidente todavía tiene un poco de envidia de que Machado recibió el Premio de Paz de Nobel, que es algo que él siempre ha querido. Así que aquí hay un elemento personal
porque basado en las cifras de las elecciones del 24, ella y el grupo que ella representa sí sacó un voto popular enorme dentro de Venezuela. Y de todas formas, eso debería ser algo para que el pueblo venezolano tome la decisión. ¿Quiénes somos nosotros, los americanos, para decirle a los venezolanos quién es popular y no es popular y quién debe de mandar y no mandar? Señor Shapiro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo interpreta estas declaraciones del presidente de Estados Unidos en torno a María Corina Machado? Bueno, el presidente Trump habló de ella con un tono de desprecio completo. Y para la gran mayoría de la oposición venezolana, o sea, ese no tiene sentido. O sea, ellos la admiran. Ella hizo casi lo imposible en unificar la oposición. O sea, cuando se habla de la oposición, no es una oposición unificada, sino una agrupación de ex partidos, algunos partidos tradicionales, otros partidos nuevos, que en realidad muchos rencores antes sí, o sea, todavía ellos están enojados por la elección del año 1900 no sé qué, o sea, sería como el Partido Demócrata, el Partido Republicano en los Estados Unidos, forzados a cooperar contra un dictador de un tercer partido. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Entonces, ella logró lo imposible. Ella es la cara de la oposición. Ella personifica el espíritu de la oposición de Venezuela. Están unificados en oposición a Maduro, pero no a favor de qué. O sea, ese va a ser el problema. Y ella tiene el respeto de, bueno, todos los venezolanos que conozco yo. Ya. Coronel Supervielle, aunque el presidente Trump dijo que no se desplegarán soldados estadounidenses en suelo venezolano, tampoco descartó un segundo ataque que, según él, sería mucho mayor que el primero. Desde el punto de vista militar, ¿cómo se puede prever este ataque mucho mayor? Bueno, disculpan que se me fue la señal por unos segundos, pero yo no tengo ni idea qué sería el objetivo. Si el objetivo era capturar y llevarse a esta persona a ser juzgado en Estados Unidos, ya eso se cumplió. ¿Qué queda por atacar? Especialmente si se está diciendo que la vicepresidente ilegítima va a ser la que va a gobernar por ahora. Entonces, es que yo no tengo ni idea qué sería el próximo ataque. Yo creo que eso fue algo que se dijo así, más que, no sé, la verdad es que no sé. No voy a especular porque no tengo idea. Vale. Señor Shapiro, mañana lunes 5 de enero habrá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo ocurrido con esta operación en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Bueno, me imagino una condena de los Estados Unidos, pero no le importa a la administración Trump. O sea, tradicionalmente los Estados Unidos ponen menos énfasis en las Naciones Unidas que los países europeos, por ejemplo. Hay condenas todos los años de Israel que nosotros usamos el veto para vetar esas condenas. Entonces, no vamos, como gobierno de los Estados Unidos, no vamos a poner mucha atención en lo que diga las Naciones Unidas. Puede ser un error, pero así es la cosa. O sea, y por supuesto, no le importa a Trump para nada. Ya. Coronel Supervielle, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Palabras textuales, dijo que Petro tiene que cuidarse del trasero. ¿Se puede pensar en una operación militar en suelo colombiano teniendo en cuenta además que es ahí donde se produce mucha de la cocaína que es enviada a los Estados Unidos? Yo lo dudo. Mira,
Sí, ese es el tema, ¿no? La cocaína se produce en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia. La mayoría de ese producto, la demanda más alta y donde se consigue más dinero es en Europa. Así que la mayoría de lo que viene de esos países se lleva a Europa. Estados Unidos, la mayoría de las drogas que entran por la frontera entre Estados Unidos y México, el fentanyl y otras. Pero yo no creo que en realidad, mira, al fin del día la situación en Colombia es muy diferente porque Petro, aunque también no es, en mi opinión, es alguien que no tiene, vamos a decir, el mejor interés del país en mente, pero sí fue elegido y se espera que ahora en mayo va a haber una elección, Sí, donde yo me imagino que vamos a ver cómo determina. Pero tomar algún tipo de acción contra él o Colombia, Colombia ha sido un país que por lo menos las Fuerzas Armadas de Colombia han sido muy, pero muy aliadas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y eso desde el año 2000 para adelante, con el Plan Colombia, etcétera. Si quisiera hacer un comentario, si me permite, aquí sobre las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. claro que sí. Como Claro que sí. sabemos, Adelante, coronel. hay 5. Gracias. Hay 5 naciones que son miembros permanentes que tienen el poder de veto. Y típicamente Estados Unidos, o como dijo el embajador, es el único, el solo, cuando tiene que ver con ciertos temas de ciertos países. Pero aquí lo curioso es que aunque China y Rusia, que son los dos otros de los 5, típicamente votan en contra de Estados Unidos y Inglaterra y Francia. En este caso va a ser muy curioso ver, porque esencialmente lo que hemos hecho nosotros hasta cierto punto le da puerta abierta a China a actuar en sus intereses en Asia Oriental y también le da más libertad a Rusia a actuar en Europa y también en Centro Asia. Así que va a ser muy interesante ver cómo votan en las Naciones Unidas cuando llegue este momento de decisión ahí en el Consejo de Seguridad. Yo me imagino que el resto de los miembros del Consejo de Seguridad, o por lo menos la gran mayoría, van a condenar las acciones, pero curioso ver cómo vota China y Rusia. Pues estaremos muy atentos no solo a esa reunión prevista para mañana lunes, sino también a lo que venga después para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Señor Charles Shapiro, coronel Manuel Supervielle, a los dos, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias a usted. Gracias a ustedes.